Bendecimos y resaltamos, porque es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Un saludo muy especial y cordial a todos los amigos que se encuentran en este lugar. La gracia, la bendición de Dios repose sobre cada corazón y sobre cada vida. A toda la iglesia, a todos los hermanos, también el Señor les bendiga grande y poderosamente. Qué bendición es que podamos estar aquí en la presencia del Señor. A todos también los que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por conectarse a la transmisión. Y es bonito cuando separamos estos espacios para la honra y para la gloria de Dios. Yo sé que hemos venido a alabar el nombre de Jesús y también hemos venido a escuchar su santa y gloriosa palabra. ¿Nos dicen amén? ¿A cuántos nos gusta oír la voz de Dios? ¿Cuántos en esta mañana queremos oír la voz de Dios? Diga, Señor, háblame. ¿Cuántos han venido para que el Señor les hable? ¿Eh? Entonces vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. También reciban saludos del pastor Elías. Pues tenía planeado estar acá hoy, pero una cosa es lo que piensan los hombres y otra es la que Dios determina. Entonces, pues no dio tiempo para estar acá, estar aquí en estos momentos, pero ya la otra semana, con la ayuda de Dios, estar acá en Medellín. Primera de Reyes, iglesia, un texto muy conocido, capítulo 19, perdón. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estudiar la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8 y verso 9 inicialmente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, versículo 9, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Reitero el verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Pueden sentarse. La gracia, la bendición de Dios estén con nosotros en esta mañana, y que el Espíritu Santo sea poniendo palabras en mí, y que todos seamos edificados a través de su santa palabra. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces, vamos a estudiar la vida del profeta Elías bajo el título: ¿qué haces allí? Es la pregunta que el Señor le hace al profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana, porque reemplazamos el nombre de Elías por el nombre de cada uno de nosotros. ¿Qué haces aquí, John Mann? ¿Qué haces aquí, cada uno de los que están aquí? ¿Qué haces aquí? Porque vamos a estudiar, y quiero mostrarles aquí cómo se da el proceso del ministerio del profeta Elías.
Si al pasar de los años seguimos en el plan de Dios o nos hemos desviado del plan de Dios. Recordemos que la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿cómo más? Perfecta. Es decir, que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, estamos en el camino indicado. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Bueno, no, vamos a esperar si me pone la imagen. Elías era un morador, dice la Biblia, de la tribu de Galaad. Bueno, yo creo que no se alcanza a ver muy bien. ¿Cierto que no? No ven nada. A ver si de pronto le damos una hacia la parte del mapa. Elías era un morador de la tribu de Galaad. Ahí, aunque ustedes no ven bien, no se alcanza a ver muy bien, están los puntos del ministerio profético de Elías. Desde el lugar de su residencia, donde dice la Biblia que él vivía, hasta el último instante o hasta el lugar donde dice la Biblia que fue traspuesto al reino de los cielos. Primera de Reyes, capítulo 17, es la primera vez donde la Biblia menciona el nombre de Elías. Dice la palabra del Señor que Elías era un morador de la tribu de Galaad. Si ustedes recuerdan, en la historia del Éxodo, de Números, en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel está conquistando la tierra prometida, hubieron unas tribus que no quisieron pasar hacia Canaán, sino que le pidieron a Moisés que los dejara al otro lado del río Jordán. ¿Lo recordamos o no? Habían unas tribus o dos tribus que le quedaron al otro lado del río Jordán, y Moisés les dice: ustedes van a pasar conmigo, vamos a conquistar Canaán, y cuando Dios dé paz a todo Israel, entonces ustedes se van a devolver al otro lado del Jordán. Una de esas tribus que se quedó al otro lado del Jordán, es decir, que no moró en tierra de Canaán, fue la tribu de Gad, a la cual se le asignó el territorio de Galaad. De esta parte, de este territorio, era Elías. Y dicen los historiadores que al decir Elías Tisbita era de una ciudad que se llamaba Tisbé y que estaba allí en la región de Galaad. Entonces el capítulo 17, en el verso 1, dice que Elías se presentó ante Acab. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que Acab se había casado con una mujer pagana, con una mujer impía llamada Jezabel, y que al hacer esta unión, al relacionarse con esta mujer, comenzó a introducir la idolatría en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel comenzó a adorar a los Baales, comenzó a adorar a Acera y comenzó a adorar a muchos dioses que no eran verdaderos dioses. Aleluya. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Si usted es luz pero comienza a andar con las tinieblas, déjeme decirle que tarde que temprano las tinieblas van a empezar a permear en tu vida, van a empezar a quitar la luz que hay en tu vida, y cuando abras los ojos vas a ser oscuridad. Aleluya. Así que las tinieblas no deben de opacar la luz que hay en nosotros, no, la luz que hay en nosotros tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Entonces, la adoración del pueblo de Israel había sido desviada hacia los Baales y hacia Acera. Pero dice la palabra del Señor que Elías se presenta ante Acab. Y yo hago una pregunta en esta mañana: ¿por qué Elías se presenta ante Acab? ¿Va con voluntad propia? ¿Va porque se lo imaginó? ¿O va porque Dios lo mandó? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Elías se presenta ante Acab?
Al nombre de Jesús. Jesús. Al nombre de Jesús. Cuando Elías se presenta ante acá dice no lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aquí miramos que después de que Elías sale de la presencia de acá, cuya ciudad o cuyo reino estaba en la ciudad de Samaria, el versículo 2 del capítulo 17, ¿qué dice? Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y vamos a estar atentos, hermanos, porque ustedes van a notar que en el ministerio de Elías, siempre Elías fue dirigido por Dios. Siempre Elías fue instruido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos queremos ser dirigidos por Dios? ¿Cuántos queremos ser instruidos por Dios? Verso 2 del capítulo 17 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Es decir, la palabra de Dios llegó a Elías para darle una nueva instrucción, para darle un nuevo mandamiento. Y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está al frente del Jordán. Aleluya. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. Entonces, volviendo al mapa, cuando lea la lectura, volvemos al mapa. Elías estaba en el arroyo de Querit y luego, después de Samaria, llega allí al arroyo de Querit, que es este punto que estamos observando más o menos por aquí. Ahí es el arroyo de Querit. Allí lo manda la voluntad del Señor. Y dice la palabra que estando allí, aunque no había lluvia en Israel, aunque no había lluvia en Samaria, el Señor sustentó a Elías durante un largo tiempo, gloria a Dios. Porque Él le dice, apártate, ve al arroyo de Querí, que yo he mandado, dice el Señor en el verso 4, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí que está frente al Jordán. Gloria a Dios, al nombre de Jesús. Mire, hermanos, aunque no había lluvia, aunque ya se comenzaban a vivir los efectos de que no hubiera lluvia, la hambruna, la escasez, allí estaba Elías en el arroyo de Querí por mandato de la palabra del Señor, y allí el Señor lo estaba sustentando, le estaba proveyendo alimento, le estaba proveyendo agua, porque hasta ahí, hasta ese momento, Elías seguía obedeciendo la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Por qué no lo mandó a la casa? ¿Por qué no lo mandó a otro lugar? ¿Por qué no lo mandó a un estanque, hermanos? Porque el Señor tiene todas las cosas bajo control. Elías no cuestionó, Señor, ¿cómo me vas a alimentar? Señor, ¿cómo vas a hacer? No, dice la Biblia que el Señor ya había dado orden de que unos cuervos alimentaran a Elías. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos dice que nos direccionemos hacia un lugar, cuando el Señor nos instruye a que tomemos una decisión, cuando el Señor nos está direccionando para que hagamos alguna acción, hermanos, aunque quizás nosotros veamos que eso no tiene sentido, aunque nosotros quizás estemos mirando en medio de la situación que eso no tiene correlación, que eso no tiene de pronto algún sentido, nosotros siempre debemos de obedecer la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben, nosotros tenemos una mirada, hermanos, a muy corto. Nosotros tenemos una mirada quizás al día de mañana, a la semana siguiente, pero los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. No dude nunca de la palabra Señor, no dude en las formas en cómo Dios va a actuar o lo va a hacer, aleluya. Recuerde que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios que tiene todo el poder, es Dios que tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque se vea un valle sombrío, un lugar espinoso, un lugar en el cual no habrá salida, si Dios te dice, camina por ahí, camina, porque en medio del valle de sombras y de muerte, Él estará contigo, aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Dele la gloria y la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús.
El Señor a donde te lleve, allí te va a sostener. El Señor a donde te dirija, Él allí te va a ayudar. El Señor a donde te lleve, Él ahí te va a respaldar. Por eso es importante que nosotros todos los días estemos examinando si estamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Mire, de día dice la Biblia que por la mañana y que por la tarde los cuervos le llevaban pan a Elías. El Señor les dio mandamiento, les dio orden para que sustentaran a Elías. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Pero saben, dice la Biblia que pasado algunos días se secó el arroyo. Ojo a esto. Pasado algunos días se secó el arroyo. Es decir, no volvió a bajar agua, no volvió a brotar agua después de que se secó el arroyo. Versículo número 8. Primera de Reyes capítulo 17, versículo. Elías no se preocupa, Elías no dice, bueno, y ahora que se acabó el arroyo, ¿qué voy a hacer? Ahora que no hay agua, ¿qué voy a hacer? Elías no se desespera, sino que espera a que Dios le dé la indicación de cuál es el siguiente movimiento. Preguntan esta mañana, ¿cuántos esperamos a que Dios nos dé la indicación de cuál es el siguiente movimiento? ¿O somos como Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Saúl, cuando vio que Samuel se tardaba, él tomó las propias riendas, tomó sus propias decisiones, y como Samuel se está tardando, entonces yo voy a hacer lo que a mí me parece. En un momento de desespero de Saúl, porque el pueblo estaba encima de él. Entonces, si acaba el agua, pero Elías espera la instrucción de Dios. Y el verso 8 vuelve y dice la misma palabra. Vino luego a él palabra de Jehová que diciendo. Es decir, hasta aquí todavía vemos a un Elías que es dirigido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Dice, levántate de allí del arroyo de Querit y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué dice el verso 10? Dice que Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ella fue y le llevó el vaso de agua y Elías bebió. Pero Elías luego le hace una petición. Te ruego que me traigas un poco de comer, que es pan en cenizas, debajo de las cenizas, y me lo traigas para comer. Pero había un problema, ¿sí o no? Ustedes que son lectores de la Biblia, ¿cuál fue el problema que ocurrió? ¿Ah? El Señor le dijo a Elías, ¿qué le dijo el Señor a Elías? ¿Qué le dijo el Señor a Elías? Váyase a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden a una viuda que te sostenga. Si ustedes fueran Elías, ¿qué estuviera maquinando en sus mentes? Nosotros pensaríamos, bueno, yo me voy para Sarepta, caminaré y allá estará la viuda que ya me tendrá el pan caliente, porque Dios me lo dijo, ¿sí o no? Pero imagínense ustedes llegaran de esa viuda y que la viuda les diga, Elías, es que sabe que hay un problema, vea, yo la verdad no tengo comida, tengo un poquitico y el poquitico que tengo es para mi hijo y para mí, y después de que comamos esto no hay nada que hacer, así que Dios lo mandó al lugar equivocado. ¿Qué pensaría uno? Elías, uy, pero ¿a dónde fue que me mandó el Señor? Y no era pues que Dios me iba a sostener a través de una viuda. Comienza uno a dudar, ¿qué? Del plan de Dios. Comienza uno a dudar de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas cuestionamos a Dios. Señor, pero ¿por qué me tienes en esta situación? Usted no me habló el domingo en la prédica de que usted me iba a sacar adelante, de que usted me iba a bendecir. ¿Y por qué tantos problemas y tantas? Señor, y usted no me prometió, y usted no me dijo que mi familia iba a cambiar, que usted iba a romper las cadenas, y yo antes los veo como más atados. ¿Qué es lo que usted me está diciendo?
Hermanos, tenemos que aprender a confiar en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Qué le dice Elías? Vea, tranquila, deme a mí primero, hágame caso, no se preocupe, que el Señor ha prometido que la harina no escaseará y que el aceite no escaseará. Así que estése tranquila, que el Señor me va a bendecir a mí, pero también va a bendecir a usted, porque yo estoy en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. A ver, ¿lo hubieran hecho ustedes, sí o no? ¿Le hubieran dado la comida a Elías, sí o no? Leer la historia es muy fácil, ¿cierto? Porque la historia nos antecede el futuro. Pero vivámosla nosotros hoy como un presente. ¿Le hubieran dado ustedes la torta a Elías? Que hubiéramos dicho, no, este man está loco, se equivocó de viuda, era otra, no era yo. Sí, porque se nos hace, como seres humanos, se nos hace difícil creer en la voluntad de Dios. Y cuando no le creemos a Dios, hermanos, es muy difícil que en la vida de nosotros ocurran milagros, porque los milagros ocurren cuando hay fe. La Biblia dice, el que creyere verá que, el que creyere verá que. ¿Cuántos en esta mañana queremos creer? ¿Cuántos queremos ver su gloria? Aleluya. Dele el aplauso a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. La viuda le dio la comida a Elías, le creyó a Elías, y al creerle Elías también le creyó a Dios. Y dice la Biblia que durante el tiempo en que Elías estuvo allí, porque Elías estuvo allí durante todo el resto de la sequía, dice la palabra del Señor que nunca escaseó la harina y que nunca escaseó el aceite. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire, aunque la tierra de Israel estaba sufriendo, aunque las vacas, los camellos estaban muriendo porque no había agua, aunque había sequedad, en la casa de esa viuda había bendición, porque había un hombre que estaba en la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, aunque a nuestro alrededor o en nuestro entorno todo pareciera que fuese mal, todo pareciera que fuese terrible, no haya de pronto futuro, no haya de pronto quizás solución, si usted y yo estamos en la voluntad del Señor, vamos a estar siempre acobijados por su bendición. Dios, temblará el mundo, habrá escasez en el mundo, habrá guerras y temblores en el mundo, pero usted y yo estaremos confiados como leoncillos, porque hay alguien que nos protege, hay alguien que nos guarda, y es el que está aquí con nosotros en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Denle el aplauso a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Muchas veces las noticias dicen es que va a haber una crisis de hambre en el mundo, va a haber una crisis económica en el país, y eso va a afectar a todos. Pues los afectará a todos menos a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, más allá de estar físicamente aquí en Colombia, estamos en el reino de los cielos. Y el que manda en el reino de los cielos es otro. No es Uribe, no es Petro, es Jesucristo, aleluya. Y en el reino de los cielos hay otras disposiciones, ¿sí o no? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Aunque allá haya hambre, si el Señor es mi proveedor, yo no voy a tener hambre. Allí va a estar el sustento. Aunque el mundo haya guerra y no haya paz, yo voy a tener paz porque Cristo está conmigo, porque yo estoy en la voluntad del Señor. Aunque el mundo se estremezca, aunque el mundo, hermanos, se turbe, nosotros no estaremos turbados, porque sabemos que estamos en la voluntad del Señor, aleluya. Y el que está en la voluntad del Señor, todas las cosas le salen bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Dele la gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Miren, hermanos, cuando uno está en la voluntad del Señor, nada le hace falta. La Biblia dice, los leoncillos tienen hambre, mas los que temen al Señor, dice que nada
nada les hará falta. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Mire, hemos tenido crisis económicas, pero en medio de las crisis económicas siempre hemos visto la bendición de Dios, porque estamos en la voluntad de Dios. Yo estudiando este tema recordaba épocas pasadas donde, hermanos, quizás a veces en la casa no había nada que comer. No había absolutamente nada que comer, no había nada que vestir, pero el Señor siempre proveyó. Voy a contarles varias cositas. Recuerdo una vez, íbamos para una cita médica aquí en la unidad intermedia con mi madre. Y recuerdo que estábamos pasando por una necesidad. Yo no recuerdo si era que no tenía zapatos o ropa, algo así. Hermanos, y subiendo hacia la cita para donde era el encuentro, sin dinero, sin nada, subiendo las escaleras hacia la intermedia, mi mamá vio una carterita ahí tirada, una cartera ahí tirada, todo el mundo había pasado y nada, ahí había la cartera. Y la cogió mi mamá, ve, ¿a quién se le habrá caído la cartera? Y cuando abrió la cartera, allí había un dinero. ¿Saben por qué? Cuando uno está en la voluntad del Señor, el Señor se encarga de bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo también, creo que en diciembre, hermanos, no había nada que comer. Y eso sí, siempre nos enseñaba mi mamá. En esos momentos de escasez, en esos momentos difíciles, siempre metidos en la presencia del Señor, orándole a Dios: Señor, supla nuestras necesidades, Señor, ayúdenos, Señor, sácanos adelante, Señor, usted conoce la condición. Hermanos, y recuerdo que en ese fin de año, nosotros sin nada que comer, mi tía Oneida llamó a mi mamá. En ese tiempo tenían la tienda y dijo: Nayibe, salga aquí a la esquina que yo le mandé un costal de comida. Y allí el Señor proveyó. Y también recuerdo que por esa misma prueba por las cuales el Señor le permite atravesar a uno, imagínense, hermanos, que un día, yo a manera de chisme contándoles, llegaron a cortarnos los servicios, luz, energía, gas, a cortarnos los servicios porque ya llevamos varios días sin pagar por la misma escasez. Y recuerdo, hermanos, que en medio de mi mamá, de su tribulación y todo, el Señor tocó el corazón de aquellos que fueron a cortar los servicios. Sí, nos dejaron sin luz, porque digamos por ley a nadie le pueden quitar agua, pero gas y luz sí se la pueden quitar. Nos quitaron el agua, no nos quitaron el agua, sí nos quitaron la luz, nos iban a quitar el gas, pero el Señor tocó el corazón de esa persona para que al cerrar la llave de gas aún saliera un poquitico de gas. Era una estufa de 4 fogones y cuando uno la prendía, solo prendía un fogón, pero allí estaba el gas para cocinar la comida. Cuando uno está en la voluntad del Señor, el Señor nunca lo desampara a uno. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te metes y te ciñes al plan de Dios y te metes ahí, sin importar lo que estés viviendo, lo difícil que sea y las lágrimas que cueste, si tú estás en la voluntad del Señor, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su gente que mendigue pan. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, iglesia, nosotros vivimos una vida de milagros. La harina no escaseó, el aceite no escaseó. Cada mañana esta mujer se levantaba a preparar los alimentos y allí estaba el mismo de harina y allí estaba el mismo poquito de aceite, porque el Señor es el que multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Allí ocurrió un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que ocurran milagros en su vida? En esta mañana Dios nos dice: si quieres ver mi gloria, está siempre en mi voluntad. Aleluya. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios y le obedecemos, el Señor se encargará de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Dele la honra y la gloria al Señor.
Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, dice, pasado muchos días, Primera de Reyes capítulo 18, ¿qué dice la Biblia? Pasado muchos días, ¿qué vuelve a acontecer? Vino ¿qué? Palabra de Jehová, ¿a quién? A Elías en el tercer año. Después de que él había dicho no habrá agua, en el tercer año vino palabra de Jehová a Elías. Es decir, Elías continuaba en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Es momento, Elías, de que cambies de momento. Es momento de que te muevas. Porque la vida del hombre es transición. ¿Saben ustedes qué es la palabra transición? Hoy estamos aquí, mañana estamos allá, y después por allá, y después luego aquí. Y esa es la vida del hombre, de un lado para el otro. ¿Cuál es la importancia? De que estemos de aquí para allá, pero que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Que seamos movidos en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Entonces, vuelve palabra de Jehová a Elías y le dice, ve y muéstrate a Acab, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pongamos el mapa otra vez. Bueno, el Señor llama a Elías para que se presente a Acab, porque en su voluntad ya había determinado volver a hacer llover a la tierra. Dejémoslo así amplio como está ahorita. Listo. Cuando Elías está en el arroyo de Querit, en la punta de allá, dice que es la ciudad de Sidón de Sarepta, es decir, en la voluntad de Dios, Elías se traslada desde este punto hasta la punta que está allá. Y si de pronto aquí se alcanza a ver, desde allá, desde Sarepta de Sidón, Elías baja al monte Carmelo a encontrarse con Acab, porque ya Dios había determinado volver a hacer volver llover en la tierra de Israel. Estos son los movimientos de Elías. Y si ustedes pueden ver, que ahorita lo vamos a hablar, el ministerio de Elías se desarrolla aquí en este centro. Pero hay dos picos, el que está en esa punta y el que está aquí en esta punta. El de allá de esa punta, miramos por la Biblia, va hasta Sarepta porque es enviado por Dios, porque el Señor le dijo, muévete hacia allá. Ahora, estamos en el monte Carmelo. ¿Qué sucede en el monte Carmelo? Dice la palabra del Señor que Elías se presenta acá y le dice acá a Elías, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías le dice, no, yo no soy el que turba a Israel. Eres tú que has desviado al pueblo de Israel para adorar a los Baales. Y le dice Elías acá, júntemelos a todos allí en el monte Carmelo, a todos los profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel. Y allí en el monte Carmelo vamos a darnos cuenta quién es el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Mire, cuando uno está en la voluntad de Dios, uno no tiene miedo. Uno no siente temor, porque uno sabe que Dios está con uno. Dice el libro de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré que. Elías creía que Dios era su ayudador. ¿Ustedes creen que Elías le tenía miedo a Acab? Y hasta ese momento le tenía miedo a Jezabel. No, no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque Elías sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Preguntan esta mañana, sinceramente, ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen ansiedad? ¿Cuántos tienen depresión? Y mi pregunta es, si estás en la voluntad de Dios, ¿por qué tienes esos sentimientos? ¿Por qué estás atemorizado si estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Si tú estás en la voluntad de Dios, usted debe estar tranquilo que Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no estás en la voluntad de Dios, ahí es donde realmente debemos de estar preocupados. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que separados de mí, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Elías convoca allí a los profetas de Baal
y les plantea un reto. Pero primero le pregunta al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. Y si es Dios, pues vayan en pos de él. Porque uno en la vida tiene que ser, hermanos, una persona determinada, ¿sí o no? Uno tiene que decidirse, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Si nos hemos decidido a seguir a Dios, es porque vamos a estar con Dios, ¿sí o no? O si no, pues váyase para el mundo. Porque aquí en la iglesia nadie está obligatoriamente. Aquí sí tenemos debilidades, aquí sí luchamos contra la carne, pero a pesar de todas las cosas nos mantenemos firmes en nuestra decisión de seguir buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Sí, hermanos, no podemos claudicar en que hoy quiero hacer la voluntad de Dios, pero mañana ya no quiero hacer la voluntad de Dios porque no me parece. En que hoy quiero seguir el plan según están las reglas, según está dispuesto por el Señor. Pero el día de mañana le digo al Señor: ¿y si cambiamos este punto? ¿Y qué tal? ¿Quién puede aconsejar a Dios? A ver, ¿han ustedes aconsejado a Dios? Yo creo que yo he aconsejado a Dios en algún momento de mi vida. Yo creo que yo lo he aconsejado. Señor, venga. Y si lo hacemos así, en una oración: Señor, yo creo que eso no es así, Padre. Yo creo que eso es así, ayúdame. Dándole o diciéndole a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. ¿Será que Dios necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer? Dios no necesita que ni yo ni ninguno de ustedes le diga qué es lo que Él tiene que hacer. Él tiene todas las cosas bajo control. Descanse en eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a descansar en saber que todas las cosas están bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su vida, iglesia, está en las manos de Dios. Su hogar está en control de Dios. Sus decisiones, su futuro, todo está en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Entonces, si Jehová es Dios, síganle. Y si no, pues entonces sirvan a los Baales. Y dice la Biblia que el pueblo, ¿qué? No respondió palabra. ¿Por qué el pueblo no responde palabra? ¿Cómo estaba el pueblo? Confundido, ¿sí o no? Cuando usted le hacen una pregunta y lo ponen entre la espada y la pared y usted no es capaz de decidirse, ¿es por qué? Porque no sabe qué decisión tomar, ¿sí o no? Porque está confundido. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo no respondió palabra. Entonces Elías, por mandato del Señor, dice: bueno, vamos a hacer un reto. Vamos a poner un cordero, un becerro allí en un altar. Vamos a ponerle leña, lo que ustedes quieran, pero eso sí, no le vamos a poner fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese será ¿qué? El verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Vuelvo y reitero: es fácil leer la historia porque ya conocemos el futuro, pero la pregunta a nosotros en un presente es: ¿ustedes lo hubieran hecho? Pero ¿cómo se va a prender el fuego? Es imposible. Y adelantémonos un poco en la historia. ¿Qué hace Elías antes de que los profetas de Baal clamen? Después, perdón, de que los profetas de Baal clamen. ¿Le echa qué? ¿Qué pensaría alguien de nuestra época? Ese man está como. Ese man está como. Pero todo lo que Elías había hecho, dice el último verso, cuando está haciendo su oración: todo lo que he hecho, Señor, que sepa que conozca este pueblo, que todo lo que he hecho es ¿por qué? Por mandato tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Entonces comienzan a clamar los profetas de Baal y dice la Biblia que clamaban y se zaherían y decían: Baal, respóndenos, respóndenos, respóndenos. Y dice que no hubo respuesta. Y Elías era tremendito, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? No lo comparto. ¿Por qué lo digo? Porque dice que Elías ¿qué? Se burlaba de ellos.
¿Cómo se burlaba? Le decía, clame más fuerte. Quizás está dormido. Clame más duro. Quizás salió y no ha llegado. Y dice que esos hombres, mejor dicho, ya no sabían qué hacer. Pero no hubo respuesta de parte del cielo. Porque el único y verdadero Dios es el que está con nosotros aquí en esta mañana. La honra y la gloria sea para Él. Denle el aplauso a Cristo, aleluya. La adoración sea para nuestro Dios. No hay más dioses, no hay 2, no hay 3, no hay 5, no hay 20. Hay un único Dios y mediador entre los hombres. Es Jesucristo, hombre, amén. Ese es el Dios tuyo, ¿cuántos dicen amén? Ese es el Dios de Elías, ¿cuántos dicen amén? Es el Dios que está aquí con nosotros, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El que no está en la voluntad de Dios, hermanos, puede orar, puede clamar, pero no va a pasar ¿qué? Dígalo al que está al lado. Si tú no estás en la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Dígaselo, hermana. Si no estamos en la voluntad del Señor, no va a pasar nada. Si no estamos en la voluntad del Señor, no va a pasar. Señor, pero si yo oro, ayuno y clamo, Señor, ¿por qué no pasan las cosas? Pregúntate en esta mañana, ¿estás en la voluntad del Señor? Porque muchas veces sí, puede que oremos, que ayunemos y que estemos buscando en la presencia del Señor, pero estamos fuera del plan de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, de pronto el joven, la joven están enamorados o le gusta la joven, y el Señor de una u otra manera le dice: esa no es la persona, ese no es el camino indicado. Y si es una persona que sirve, es una persona que canta, es una persona que para lo de Dios tiene buen ánimo, pero hay tristeza en su vida, hay vacíos en su vida. Y Señor, ¿por qué si yo oro? Señor, ¿por qué si yo ayuno? ¿Por qué, Señor, si lo uno y lo otro? Pues porque estás fuera de la voluntad de Dios. Hasta que no te alinees a la voluntad de Dios, no va a haber gozo en tu vida, no va a haber paz en tu vida, porque hay algo que siempre te va a estar jalando hacia la voluntad de Dios, a lo cual tú estás resistiendo. Quizás el trabajo que me llegó, yo dije, esa es la voluntad del Señor, porque muchas veces la maldición se disfraza como si fuera bendición. Y el oro o el barro se disfraza como si fuera oro. Y muchas veces nosotros, impulsados por nuestros sentimientos humanos, no nos tomamos el tiempo de doblar rodillas y pedir la dirección de Dios. Señor, hermano, en todo hay que pedir la dirección de Dios. En absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿qué voy a estudiar? Señor, ¿en qué trabajo voy a estar? Señor, ¿es tu voluntad que vaya o no vaya? Señor, ¿es tu voluntad que haga lo uno o lo otro? En todo momento nuestros pasos deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo, si tenemos aspiración de que las cosas nos salgan bien, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Han dicho ustedes alguna vez esta frase? Hubiera esperado. ¿Sí o no les ha pasado? Hubiera esperado. ¿Y por qué no esperó? Porque uno se afana. Y al afanarse, ¿qué? Nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Dios le dijo a Abraham: en el tiempo señalado. Porque es que las cosas son en el tiempo de Dios, ¿sí o no? Necesitamos que Dios nos enseñe a esperar su perfecto tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que el Señor todo lo hizo hermoso. ¿En qué? Todo lo hizo hermoso. ¿En qué? O sea que lo que no está en el tiempo de Dios es como feo, ¿sí o no? Horrible, amargo. ¿Por qué? Porque no está ni en el tiempo ni en la voluntad de Dios. Dios le dijo a Abraham: en el tiempo señalado visitaré a tu esposa y ella te dará a luz un hijo. Pasó tiempo, pero Sara nada que veía barriga, Abraham nada que veía barriga. ¿Y qué dijeron? Vamos a echarle una manita a Dios, vamos a ayudar a Dios, porque Dios como que no ha podido. Y dice Sara, muy inteligente, muy sagaz, muy estratégica, como muchas veces nosotros lo somos, ¿sí o no?
Cuando vemos que la respuesta de Dios no llega, comenzamos, listo, entonces vea, yo voy a ir allá y le voy a decir a fulano tal y tal cosa, y voy a esperar que haga esto y esto y esto, y cuando él lo haga, entonces voy a llegar al resultado. Pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Y saben qué decimos muchas veces? Uy, el Señor me iluminó. Uy, Dios me dio sabiduría, y salimos corriendo a hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer. No se salga de la voluntad del Señor, porque lo único que va a traer es caos y desgracia a su vida. ¿Qué pasó cuando Abraham se llega a Sara? ¿Cómo es que se llama? Agar. Sí, tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Ismael. ¿Han leído ustedes en Gálatas que el apóstol Pablo hace una alusión a eso y dice que hubo un hijo que fue conforme ¿a qué? A la carne, y otro que fue conforme a qué? Al espíritu, a la promesa? ¿Cuántos dicen amén? Ismael es fruto de la carne. Preguntémonos, porque eso también es para mí, ¿hay frutos de la carne en nuestras vidas hoy? ¿Hay Ismael corriendo por nuestras casas? ¿O hay Isaac corriendo por nuestras casas? Porque Ismael no era el hijo de la promesa. No, ese no era el que Dios quería, y no era el plan que Dios tenía. Hermanos, y miren el poder de las decisiones. El poder de las decisiones. A hoy, ¿qué año estamos? 2025 después de Cristo. A hoy todavía se viven problemas entre la decisión errónea que tomó Abraham y que tomó Sara. Porque ustedes escuchan allá todas esas guerras del Medio Oriente, pues son esas dos tribus, las de Ismael y las de Israel, ¿cierto? Palestina e Israel, peleando, porque siempre pelearon desde el inicio y a hoy no se ha acabado. Ay, hermanos, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos. Esto, no sé el Señor por qué lo permite, pero de pronto usted hoy y yo estamos a tiempo de frenar a una decisión que vamos a tomar y que nos va a perjudicar para toda la vida. Detenga su pie, detenga su pensamiento y pídale a Dios que lo direccione. No haga lo que hay en su corazón, lo que le dicta su corazón, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Deje que Dios le dé sabiduría, deje que Dios lo ilumine, deje que Dios guíe y su vida va a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Denle el aplauso a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice la Biblia que no hubo paz entre ellos y al final Ismael tuvo que irse. Y eso perjudicó a Abraham para toda la vida. ¿Cuántas veces a mí me da tristeza, me da dolor? Porque hay cosas que nos marcan para toda la vida, ¿sí o no? ¿Cuánto no lloró quizás David por el hijo que iba a tener con Betsabé? Pero el Señor no permitió que la criatura naciera. Y ese pecado le costó, hermanos, la paz y la tranquilidad en su reinado. Porque hubo desastres en la familia de David. Usted ve la historia de David antes y después de eso, hermanos, y la vida de David no volvió a ser el mismo. David no volvió a ser el mismo. Su hijo se levantó contra él, su hijo mató al otro y el otro la violó, y lo uno y lo otro, porque hay decisiones que, si bien Dios nos perdona, nos dejan marcados para toda la vida. ¿Cuántas veces a la persona se le dice: no se case con esa persona, no contraiga matrimonio con esa persona? Hermanos, y si han visto casos y yo me cuestiono y yo digo: Señor, ayúdanos, porque es no y no, y en el enamoramiento ellos es sí, se salen de la voluntad de Dios, no duran un año y es un joven, una joven de 22, de 23 años, un hijo, y separados. Un joven de 22, de 23 años ya sin hogar o con un hogar destruido. Y sí, ella o él puede venir a la presencia de Dios y pedirle que lo perdone, pero esa decisión lo marcó ya para toda su vida. Porque así se quiera volver a casar, es algo que no es aprobado por Dios. Entonces Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar, pero vas a quedar marcado con esa mala decisión. Es por eso que tenemos que aprender a decidir.
Y el único que nos enseña a decidir es el que está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A Él sea la gloria, déle la alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Volviendo a la historia, dice que clamaron, no hubo respuesta. Pero cuando Elías clamó, ese versículo lo podemos leer en menos de un minuto. Una oración de menos de un minuto. ¿Cuánto tiempo lleva clamando usted? Horas, días, meses y años, y quizás no ha recibido respuesta. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hermanos, y dejamos que el plan siga su curso, las respuestas no demoran en llegar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Dice la Biblia que Elías oró: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice la Biblia que entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, el agua y todo lo que había en él. Y el pueblo dijo: Jehová es Dios, aleluya. Jehová es Dios, aleluya. Jehová es Dios, aleluya. Ese Dios está con nosotros aquí en esta mañana. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos a un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: claman los justos y Jehová los oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias, aleluya. Qué Dios tan grande y el bueno que tenemos, aleluya. Miren, hermanos, aquí en este momento estamos en la cúspide del ministerio de Elías. Dios lo había respaldado grande y poderosamente en todos los hechos que había realizado a través de la voluntad de Dios. ¿Quién podía decirle algo a Elías? Mire, mató a 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Sera, o al revés, no recuerdo bien. ¿Es así, cierto? 850 profetas los degolló en el monte Carmelo. Allí está Elías triunfante, está Elías victorioso, está Elías en la cúspide de su ministerio. Y dice la Biblia que volvió luego a Jezreel. Volvamos al mapa. En Jezreel se encuentra con Acab y le dice: ve, come, bebe, aliméntate, porque viene la lluvia. Porque cuando sacamos las cosas que no son la voluntad del Señor, entonces ahí sí viene la lluvia, ¿sí o no? ¿Por qué no había llovido? Porque el pueblo estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando se quitó el pecado, hermanos, entonces el Señor determinó hacer volver llover otra vez en el pueblo de Israel. Cuando tú quites lo que no es la voluntad de Dios en tu vida, el Señor te va a volver a bendecir y te va a volver a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Bueno, mientras ponen aquí el mapa, quería mostrarles cuál es el recorrido que hace Elías desde Jezreel, desde el monte Carmelo hasta Jezreel. Ahora, ¿qué pasa luego? El verso 19, el capítulo 19, perdón, dice que se le dio las nuevas o se le contó la noticia a una mujer. ¿Cuál era el nombre de esta mujer? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Jezabel. Dice el capítulo 19, verso 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Bueno, estamos en el video, vamos a seguir la lectura allí en la Biblia, pero quiero que leamos el verso 3, que dice: viendo pues el peligro, ¿qué hizo Elías? Primera de Reyes capítulo 19, verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿A dónde? A Beerseba,
que está en Judá y dejó allí a su criado. ¿Cuántos tienen la Biblia? Alcen la mano. Bueno, ustedes que tienen la Biblia, porque el video no está funcionando, ¿leen ustedes vino palabra de Jehová a Elías? ¿Dónde dice vino palabra de Jehová a Elías? Recordamos hasta lo que llevamos aquí, cada paso, cada decisión que tomó Elías está antecedida por esa frase: vino palabra de Jehová a Elías diciendo, haz esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Ahora, en lo que estamos leyendo, ¿vino palabra de Jehová a Elías? ¿Sí o no? A una, quiero que me respondan, ¿sí o no? No, no vino palabra de Jehová a Elías. Pero Elías actuó, ¿sí o no? Actuó, ¿sí o no? Porque se movió, se movilizó, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿De acuerdo conmigo, sí o no? Pero entonces si Elías se mueve y actúa y no llega palabra de Dios, es porque lo hace ¿bajo qué? Bajo su propia voluntad. Lo hace bajo su propio criterio. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Bueno, no hemos podido poner el mapa, lástima, porque se los quería mostrar. Pero de allí del centro donde se desarrolló el Monte Carmelo y donde se había desarrollado su ministerio, Elías viene bajando, deja a su criado en Berseba y luego sigue bajando y se va al desierto. Y dice que entrando en el desierto se echó debajo de un enebro. Y estando debajo del enebro, ¿qué le decía Elías a Jehová? Basta ya, Jehová. Basta ya, Jehová. Quítame, porque no soy yo mejor que mis padres. ¿Dónde estaba aquel hombre que se enfrentó acá la primera vez y le dijo, no habrá lluvia? ¿Dónde está aquel hombre que tuvo la autoridad para decirle a la viuda en Zareta, no va a escasear el alimento? ¿Dónde está el hombre que se enfrentó a 850 profetas y salió victorioso? Ahora no está en la cúspide, no, ahora está en el desierto y está allí tirado como persona que no vale, como persona que no tiene autoridad, como cualquiera, porque tomó una decisión en su propia voluntad y no permitió que el Espíritu de Dios lo dirigiera. Se aisló, se fue al desierto y allí dijo, Señor, no quiero más, ya me quiero morir. Bueno, volvió al mapa. Miren el Monte Carmelo donde está, estamos más o menos por acá. Dice la Biblia que cuando escuchó lo que yo les decía ahora, bueno, el Monte Carmelo está acá, si quiere quitémosle un poquito de zoom. El ministerio de Elías se desarrolla en esta parte, dejémoslo así. Se desarrolla en esta parte, el Monte Carmelo está allá y Berseba, que es lo que nosotros acabamos de leer, es donde él deja a su criado. Y de aquí, de este punto, viene aquí, que es donde estamos leyendo, se va al desierto. Y estando en el desierto es donde él desea morirse. Es decir, mire que se comienza a aislar de donde se había desarrollado su ministerio. Y de acá del desierto, hermanos, recorre aproximadamente 450 o 420 kilómetros que, hermanos, yo he viajado a Ibagué, que es la parte más lejana que he viajado. No sé si hay 400 kilómetros, creo que no. Y en moto a 120 kilómetros por hora en promedio, que es una velocidad alta, uno se demora más o menos unas 7 horas. Caminó 450 kilómetros hasta Oré, el monte de Dios. Pero aquí, estando en el desierto, debajo del enebro tirado, dice la Biblia que el Señor le dio alimento, que el Señor lo tocó y lo despertó y le dijo, Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas veces nos vamos al desierto y le decimos, Señor, ya no soy capaz? ¿Cuántos lo han dicho? Alcen la mano. A ver, yo hago una encuesta. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Señor, ya no puedo más? ¿Cuántos le hemos dicho más de 2 veces?
¿Cuánto le hemos dicho más de 3 veces? Más de 10 veces, más de 20 veces. En muchas ocasiones le hemos dicho al Señor: Señor, hasta aquí llegué. Pero si no fuera por la misericordia del Señor, si no fuera por la fidelidad del Señor, nosotros no estaríamos aquí. Dice: si el Señor no nos hubiera ayudado, vivos nos habrían tragado los hombres. Bendito sea Jehová, que no nos ha dado como presa cual alabado sea el nombre de Jesús. En esos momentos donde hemos dicho: Señor, ya no, su gracia, su poder, su autoridad se han reflejado en nuestras vidas para dar ánimo y aliento. Y si hoy estamos aquí, es porque la gracia del Señor a todos, sin excepción, nos ha venido. Alguien que lo alabe por eso, alguien que lo adore por eso, alguien que diga: gracias, Señor, porque en todo momento ha estado conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él le dice: el largo camino te resta. Pero ese largo camino que le restaba a Elías no era para que estuviera durmiendo, no era para que decayera, sino para que otra vez se alineara a la voluntad del Señor. Cuando un domingo, un martes, a través de una canción, de un consejo, de múltiples formas que Dios utiliza para hacernos volver, la Biblia dice: de una, de otra manera habla Dios al hombre, pero es el hombre el que no entiende muchas veces. Pero cuando usted escuche la voz del Señor, entienda y sepa que no es para que siga desanimado, que no es para que siga allí debajo del enebro quejándose de lo que le está pasando en su vida. No, es para que usted alce sus ojos, reflexione, y con ese ánimo y aliento que Dios te da, tú vuelves y te encamines en la voluntad de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Denle el aplauso a Cristo en esta mañana. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, volvamos al mapa. ¿Cuántos días, cuántas noches derecho Elías caminó hacia el monte Oré? Mientras vuelven al mapa, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches seguidos, ¿no? Fortalecido con la comida que Dios le dio. Pero ¿hacia dónde caminaba Elías? ¿Hacia dónde caminaba Elías? ¿Hacia dónde estás caminando tú? ¿Cuál es el rumbo que siguen tus pasos hoy en día? Quitémosles a este mapa, por favor. Dice que caminó 40 días y 40 noches. No se alcanza a ver, yo se los voy a leer. Pero dice que más o menos de ese desierto ahí hay 315 kilómetros. Hasta este punto es la distancia más grande que había recorrido Elías, y no estaba en la voluntad del Señor. 105 kilómetros recorrió del arroyo de Querí hacia Sidón, y de allí del desierto hasta el monte Oré. Fuera de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que llegando al monte Oré, que es símbolo de la presencia de Dios, llega a esconderse ¿en qué? Dice que llegó a esconderse ¿en qué? En una cueva. Solo Elías, no quería que nadie lo acompañara, que nadie estuviera con él, como muchas veces nosotros lo hacemos. Nos aislamos. ¿Se han aislado ustedes alguna vez, sí o no? Aislamos al esposo, aislamos al hijo, aislamos al familiar, porque queremos estar solos en nuestro dolor y en nuestra situación, ¿sí o no? Solo caminó Elías hasta llegar al monte Oré. Allí en el capítulo 19, vamos terminando, dice que en el capítulo 19, en el versículo 9, dice que estando en el monte se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vuelve otra vez la palabra del Señor a Elías. ¿Cuántos días pasaron Elías sin escuchar la voz de Dios? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo sin ser dirigido por la voz de Dios?
¿Cómo creen? A ver, ayúdenme ustedes a describir la situación que está. ¿Cómo se sentía Elías? ¿Triste? ¿Qué más? ¿Solo? ¿Cómo más se sentía? ¿Angustiado? ¿Atribulado? ¿Cómo más? Ayúdenme. ¿Miedo? ¿Qué más? ¿Frustrado? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Quizás tú te puedes estar sintiendo así en esta mañana. Alguna cualidad de las que acabamos de mencionar. ¿Y cuánto tiempo llevas caminando así? Solo, angustiado, con cargas, tristes, con vacíos, con pensamientos, con perturbaciones, con cosas que no te dejan en paz. Y cuando vuelve la palabra de Dios a Elías, no es para decirle, Elías, dirígete a tal lugar. No, ¿qué es lo que Dios le dice a Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Y hoy la pregunta es para nosotros. Dios nos pregunta es, ¿qué hacemos en ese lugar? En ese punto de nuestra vida, ¿qué hacemos ahí? ¿Estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en la cueva? En la cueva del dolor, en la cueva del sufrimiento, en la cueva de la ansiedad, en la cueva de la depresión, donde has pasado tus noches, donde has pasado tu dolor. ¿Qué haces ahí? Y la respuesta de Elías es, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová y porque los de Israel han dejado tu nombre y se han vuelto a Baal. Pero el Señor no le está preguntando eso. El Señor le está preguntando es, ¿qué haces ahí? ¿Por qué el Señor le pregunta eso a Elías? ¿Estaba dónde? Fuera de la voluntad de Dios. Mire, cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, uno dice, pero ¿qué hace ahí? Es como cuando usted... Todos aquí yo creo que usamos InDrive para pedir la mayoría de vez en cuando un viaje. Y cuando nosotros vemos la dirección o hacia dónde viene el Señor y muchas veces vemos que no sigue el mapa, que no sigue la ruta, nosotros decimos, ¿y este por qué se está metiendo por otro lado? ¿Sí o no? ¿Y este qué hace por allá? ¿Por qué? Porque se salió de la ruta. Eso es lo que Dios le está diciendo a Elías. Elías, ¿por qué te saliste de la ruta? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasó? Y Elías le dice, Señor, vea, pasa esto, lo uno y lo otro. Y el Señor nos pregunta, ¿qué haces ahí, hermano, hermana, amigo? Señor, lo que pasa es que el pastor no me tiene en cuenta. Señor, lo que pasa es que ese hermano no lo soporto. Señor, lo que pasa es que no puedo más. Señor, lo que pasa es que me discriminan. Señor, lo que pasa es que lo uno y lo otro. Pero a pesar de que usted tenga las 10,000 excusas, puede... encuentro con nosotros. ¿Cuántos hoy salimos de la cueva en el nombre de Jesús? Y dice que pasó, atención a esto, porque dice que cuando Elías se queda en la cueva esperando a que pase el Señor, y dice que pasó un viento recio y fuerte, pero Jehová que no estaba en el viento. Y si ustedes se ponen a ver, a analizar, todas estas manifestaciones que están aquí son manifestaciones que encontramos en la palabra del Señor, que Dios se manifestó de esa manera. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Cualquier viento? No, ¿cómo era el viento? Recio. Eso pasó en el día de... Pero para esta ocasión el Señor no estaba en el viento. Dice que luego pasó un terremoto que quitaba piedras y movía la tierra. Pero dice la Biblia que el Señor no estaba en... ¿Cuándo vemos que Dios se manifestó en terremotos? ¿Cómo fue libre Pablo y Silas? ¿Cómo fue Pablo? ¿Cómo fue, sí, libre Pablo y Silas? ¿Qué hubo? ¿Por la naturaleza o Dios permitió que temblara la tierra? ¿Se manifestó Dios así, sí o no? En ese momento se manifestó así. Pero aquí, en este terremoto, no estaba Dios. No era lo que Elías necesitaba. Cuando luego dice la Biblia que pasó fuego, pero en el fuego tampoco estaba Dios, porque no era lo que Elías necesitaba. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Yo no entiendo porque yo no conozco los pensamientos. Quizás tu esposo, tu hermano, tu amigo no lo entiende, pero el que está aquí sabe lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús?
¿Qué necesitaba Elías? Paz, ¿cierto? Elías necesitaba tranquilidad. Y luego dice que pasó un silbido suave, ¿cierto? Apacible. Un silbido lleno de paz. Y dice Elías que cuando lo escuchó salió porque entendió que allí estaba Dios. Porque en medio de las turbaciones y en medio de los problemas y dificultades, el único que nos da paz es el que está aquí con nosotros. Aleluya. ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Denle el aplauso a Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haces aquí? Elías le vuelve a preguntar y Elías le da la misma respuesta. Verso 15, después de que pongamos el 15, volvemos al mapa. Y con esto vamos a terminar. Verso 15 dice, y le dijo Jehová. Ahora Elías vuelve a estar en la voluntad del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y le dijo Jehová. ¿Qué le dijo? Ve, vuélvete. ¿Qué entienden ustedes por esta palabra que está aquí? Vuélvete. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Que se regrese. O sea, que está en la voluntad o fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos caminado kilómetros y kilómetros espiritualmente hablando fuera de la voluntad del Señor? Y nosotros tenemos que decir, y Dios nos dice a nosotros, regreses. Eso es tiempo que no vuelve. Eso es tiempo que no vuelve. 40 días y 40 noches caminando fuera de la voluntad del Señor, para que al llegar a la presencia de Dios, Dios le dijera a Elías, devuélvase, que yo a usted no le he llamado para que esté en este lugar. Y le dice, devuélvete por el desierto de Damasco y llegarás, y comienza a darle órdenes otra vez. Ungirás a Asael, alabado sea el nombre de Jesús, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás sobre rey de Israel. Y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta. ¿En qué? En tu lugar. ¿Tenía Dios todas las cosas bajo control? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Por favor, volvamos al mapa. Voy a mostrarles el lugar donde Elías fue traspuesto al reino de los cielos, donde Eliseo testifica que no lo vio más. Cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿dónde o qué haces aquí? Elías se encuentra aquí en el monte Oré, en esta punta. El lugar donde Elías fue traspuesto. Ver la distancia de estar aquí a estar aquí, que era donde Dios quería que Elías estuviera y donde se había desarrollado su ministerio, aquí en estos puntos. Pero una mala decisión, miren todo lo que hizo que Elías se desviara y luego tuvo que devolverse para llegar aquí. Y dice la Biblia que allí en ese lugar, ¿todo por qué? Por la amenaza a una mujer. El diablo, iglesia, hermanos, amigos, el diablo es perro que ladra, pero no muerde. Ungió a Jehú, hizo todo lo que Dios le dijo. Y yo reflexionando en esta historia, mientras leía la historia, ¿dónde vemos la amenaza? ¿Cuándo Jezabel se acercó para matarlo? ¿A quién mandó para matarlo? ¿En dónde está la amenaza? En ningún lado. Nunca lo tocó, nunca se le acercó, porque Elías estaba con Dios. Pero el diablo es un perro que ladra, pero no muerde. Y muchas veces nosotros nos asustamos ante los ladridos del diablo y corremos y nos desviamos de la voluntad de Dios, que porque el diablo nos va a hacer algo. El diablo no lo va a hacer nada. Al que está con Dios, el maligno no lo toca. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Elías se volvió a encaminar en la voluntad del Señor y fue traspuesto al cielo sin ver muerte. Si perseveramos en Dios, andamos como Él anduvo y nos mantenemos en su plan y en su voluntad, algún día como Elías nosotros también seremos traspuestos al cielo sin ver muerte. Porque quizás moriremos en la carne, pero no habrá muerte en el espíritu. Estaremos con Él viviendo para siempre.
Y allá Él enjugará toda lágrima, todo llanto, toda tristeza desaparecerá. Y algún día diremos, valió la pena. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Jesús. Denle el aplauso a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Démosle la gloria al Señor. No nos salgamos de la voluntad del Señor. Vivamos alineados al propósito de Dios. Y vamos a tener bendición. Mientras Elías estuvo en la voluntad de Dios, fue un hombre exitoso. Cuando se salió de la voluntad de Dios, fue un hombre cualquiera, apabullado, amedrentado. Pero cuando se volvió a la voluntad del Señor, Dios volvió a restablecerlo. Hoy es una mañana para que le pidamos al Señor que si nos hemos desviado, nos ayude a volver a su voluntad. Gloria a Dios, al nombre de Jesús. ¿Cuántos deseamos que Dios nos permita vivir en su voluntad? ¿Cuántos queremos vivir en la voluntad de Dios? Dígale, Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad. ¿Cuántos en esta mañana lo podemos decir? Señor, ayúdame a vivir en tu voluntad. Señor, queremos vivir en tu voluntad. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Si hay peticiones, pueden pasar aquí al frente. Vamos a escucharlas en el nombre de Jesús. Bueno, y si no hay peticiones, entonces oramos. Amén. Amén. Los enfermos pueden pasar aquí al frente. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Amén, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a doblar nuestras rodillas, oremos. Padre glorioso, Señor, te doy las gracias. Gracias te doy, Señor, por hablarnos en esta mañana a través de tu santa y gloriosa palabra. Oh Dios de la gloria, ayúdenos, Señor. Ayúdenos porque muchas veces, Señor, nos hemos desviado de tu voluntad. Y quizás, Señor, en esta mañana, haciendo un análisis exhaustivo, estamos fuera de tu voluntad, Señor, por alguna mala decisión que hemos tomado, Señor. Perdónenos, Padre bendito, y ayúdanos a volver a ti, Señor. Porque así como el hijo pródigo, Padre celestial, en algún momento se desvió de tu voluntad y malgastó todo lo que tenía fuera de tu voluntad. Oh Dios bendito, y al analizar su vida, entendió que sin ti, Señor, no tenía sentido. Y volvió a tus brazos, Señor, humillado, Padre glorioso, reconociendo que solamente en ti está la bendición y en el hacer tu voluntad, Padre. Hoy volvemos también a ti, Señor, porque quizás nos hemos desviado, quizás hemos tomado otro camino y nos hemos salido de tu voluntad, Señor. Aquí estamos, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Hemos sido llamados para hacer tu voluntad, Señor. Que nunca nuestras vidas se salgan de tu voluntad, que siempre podamos vivir, Señor, según tus preceptos y según tus planes, Padre bendito. Ayuda a tu iglesia, ayuda a la amigos, Señor, para que hoy en esta mañana podamos alinearnos, Señor, a tu voluntad. Podamos alinearnos, Padre glorioso, a lo que tú tienes predestinado para nosotros. No salirnos del plan, Señor, y seguir las instrucciones al pie de la letra, para que todo lo que emprendamos sea prosperado y en todas las cosas, Señor, nos puedan salir bien. Ayúdenos, Padre glorioso. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Padre, porque muchas veces, Señor, no hemos creído, porque muchas veces hemos dudado, Padre, y eso ha traído perjuicio, eso ha traído destrucción, Señor. Ayúdenos, Padre glorioso, ayúdenos para vivir siempre en tu voluntad, Señor, sin importar las críticas, sin importar los comentarios, pero que estemos en tu voluntad, Padre glorioso, en tu voluntad, Padre bendito, en el nombre
nombre de Jesús de Nazaret, oh Rey glorioso. Te pido, Padre celestial, por todos los enfermos en esta mañana, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre glorioso, por mi hermano, para que tú seas apartando, Señor, toda enfermedad, Padre, todo dolor, toda perturbación en la carne, la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, trae sanidad a estos cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre celestial. Yo te pido, Padre, para que tú rompas toda cadena de enfermedad, rompas toda atadura en el cuerpo, aparta toda calentura, Señor, toda fiebre la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Padre glorioso, por mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que seas tú rompiendo toda atadura de enfermedad en el nombre de Jesús. Hay poder en esta hora. Espíritu Santo, trae tu poder y liberta esta alma, Señor. Liberta este cuerpo de toda atadura en la carne, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre celestial. Te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, por mi hermana, que seas tú sanando, Señor, apartando toda atadura, Señor, apartando toda enfermedad, todo quebranto, lo reprendemos, lo echamos fuera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano poderosa, Padre glorioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu mano gloriosa, Padre, y aparta todo quebranto y enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pedimos bien por todos los enfermos, Señor, nuestro hermano, los que no se encuentran aquí, que seas tú, oh Dios, apartando toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdenos, Padre celestial, para que vivamos siempre en tu voluntad por nuestra